generosa presencia. Vamos a hablar en esta exposición sobre la guerra y la paz. Porque estamos hablando de acciones de paz o de justicia de paz porque hay la guerra. Si no hubiera la guerra, no era necesaria la paz. Y siempre que hablamos de este tema tenemos que conectar entonces la guerra y la paz. Este libro, que tiene más de 4.000 años escrito, se llama El arte de la guerra, de Sun Tzu. El libro llama El arte de la guerra, y en verdad es un libro sobre la guerra, pero este libro, cuando ustedes lo lean, los invito a revisarlo, habla también sobre la paz. Y yo he querido como prólogo o como preámbulo de esta exposición extraer 3 partes del libro, ¿no? Que están aquí en el libro, son cosas textuales del libro que las voy a leer. La primera: no hagas lo que el enemigo quiere que hagas. Si te está provocando para algo, no caigas en la provocación. Siguiente: no molestes al enemigo cuando se esté equivocando. Y finalmente, voy a detenerme un poquito en esta cita de Sun Tzu, que se refiere al sentido que tiene esta actividad esta mañana, que es conocer al enemigo y conocernos a nosotras mismas y a nosotros mismos. Ese es el sentido que tiene, para transformar la realidad. Leo textualmente: por este motivo digo, conoce al enemigo y conócete a ti mismo, y en 100 batallas no correrás jamás el más mínimo peligro. Cuando conozcas al enemigo, pero te conoces a ti mismo, conoces al enemigo y nos conocemos a nosotras y a nosotros, las probabilidades de victorias o derrotas son iguales. Si a un tiempo ignoras todo del enemigo y a ti mismo, es seguro que estás en peligro de cada batalla. Entonces, ojalá que esta actividad que tenemos esta mañana contribuya, nos ayude a conocer al enemigo y a conocernos a nosotras mismas y a nosotros mismos. La guerra que vivimos en este momento, 4 de diciembre de 2024, hoy miércoles, es una guerra, es una guerra que está asociada a la crisis de hegemonía de los Estados Unidos, que es el mundo que muere, que murió, y la irrupción de un nuevo mundo, o sea, del mundo pluripolar. Entonces, esa crisis de hegemonía, la pérdida de hegemonía por parte de los Estados Unidos, lo que explica las guerras en Asia, en Europa, aquí en nuestro continente, en Abya Yala, en África, esas guerras. En todas esas guerras tienen metidas las manos el régimen
corporaciones que gobiernan ese país. En Asia, por ejemplo, en China, porque China tiene la supremacía económica en este momento en el mundo. En Rusia, o sea, la guerra de Estados Unidos contra Rusia es porque Rusia en este momento tiene la supremacía militar en el mundo. En Irán, la guerra contra Irán es porque Irán, un país persa, en el occidente de Asia, en el occidente, no es ningún Medio Oriente. Esa es la visión de los británicos. ¿Cómo va a ser Medio Oriente? El Oriente es el Oriente de Asia, no es el occidente. Yemen, Arabia Saudita, Siria, Líbano, todo eso es el occidente de Asia. Y quien tiene más o menos una importancia, una influencia en toda esa zona del occidente de Asia, es Irán. Por eso la guerra contra Irán. Y la guerra acá, en nuestro continente, el Abya Yala, es una guerra contra la revolución bolivariana. Van a escuchar que es por la cuestión de los recursos, porque se quieren apoderar, y eso también. Pero lo principal es ellos consideran que la revolución bolivariana es una amenaza para ellos recuperar la hegemonía que perdieron. La razón verdadera, la razón de las razones es derrotar a la revolución bolivariana que es victoriosa y que está palpitando, está viva la revolución bolivariana. Nosotros y nosotras tenemos entonces acciones para la paz. Tenemos acciones internacionales. No voy a decirlas todas, pero son muchas, pero voy a decir una importante, emblemática, que es la creación de la Red Mundial Antifascista, una iniciativa de nuestra revolución. Y aquí se han congregado los países del mundo para constituirse en esa Red Mundial Antifascista. Y en el plano interno también tenemos muchas acciones. Tenemos acciones judiciales, tenemos acciones electorales, hacemos elecciones, ahorita el 15 de diciembre tenemos elecciones, tenemos acciones comunicacionales, no las descuidamos, tenemos acciones organizativas de movilización, por eso ustedes ven cada vez que somos agredidos por los Estados Unidos, salimos a la calle, nos movilizamos, eso exige organización. Tenemos acciones en la preservación y la defensa de nuestra soberanía, y tenemos acciones también en el terreno legislativo. Entonces hemos estado legislando por la paz. Esta ley que hoy es como el centro de nuestra conversación esta mañana, que es la ley de paz, de paz comunal, pero hay otras leyes. O sea, hay una ley contra el odio, hay una ley contra el fascismo, tenemos varias leyes. Esas son acciones que se suman a todas las que acabo de mencionar. Es decir, lo que quiero es que no perdamos de perspectiva de que esta conversación que estamos teniendo acá sobre lo que disertó el compañero José Rafael no es la única acción que tenemos, sino que eso es una de las acciones en el ámbito legislativo. La guerra, esto no quiero despedirme sin por lo menos dejar sentado que la guerra, hoy día la guerra no tiene solo una dimensión bélica, a lo mejor nunca la ha tenido, pero hoy más que nunca no tiene esa dimensión. Entonces hay una guerra hay dimensiones políticas de la guerra, hay dimensiones económicas de la guerra, el ataque a la moneda, todo eso forma parte de la guerra. Guerra económica es guerra. En el campo de la cultura,
que en ese campo también hay una guerra. Hay una guerra que es la guerra psicológica para manipular la psiquis. Una guerra. Hay una guerra que es cognitiva para manipular. La palabra cognitivo, que viene de cognición, es conocimiento, para manipular el conocimiento. Mentira y mentira. Todo lo que dice Estados Unidos son mentiras. Todo. Cualquier cosa que venga de Estados Unidos es mentira. Mentiras y mentiras a través de los medios. Los medios son la prensa, la radio, la televisión. Hoy día, de poquito de capa caída, porque han cobrado mucha fuerza los programas informáticos, mal llamados redes, que no son redes sociales, mucho menos sociales, programas informáticos. Entonces, a través de estos medios lo hacen. Y una guerra que posiblemente sea la más importante, la guerra emocional para manipular nuestras emociones. Entonces nosotros estamos ahí con los celulares mirando cosas, y entonces nuestro cerebro lo que vive en el momento de vivir esas cosas que vemos ahí, no lo vive como una realidad virtual, lo vive como una realidad real, porque nuestro cerebro no distingue entre real y virtual, todo lo vive como real, no distingue, eso no es real, eso es virtual, no lo distingue. Tendríamos que, por eso es importante la organización, reunirnos así como nosotras y nosotros nos estamos reuniendo esta mañana para reflexionar sobre los fundamentos emocionales de nuestro hacer. No me detengo porque no es el tema principal. En otra oportunidad podemos hablar de esto, que es muy importante que lo entendamos, porque no se habla mucho ni en las redes, ni menos en los medios, de la guerra en el campo de las emociones. Entonces, las acciones para la paz que estamos librando en nuestro continente, en el Abya Yala y en Venezuela, a través de la revolución bolivariana, insisto que lo veamos como una guerra por Venezuela, por la patria grande, por el Abya Yala, por la patria grande y por toda la humanidad. Estas acciones de las que estamos hablando es por toda la humanidad, por la esperanza, por el futuro, es que estamos haciendo esto. Entonces, quería cerrar estas cortas palabras sobre el tema que estamos hablando de la ley que nos explicó en la primera ponencia el compañero José Rafael, de la ley. Porque esta ley de que vamos a tener las elecciones el 15 de diciembre es una forma de ejercicio de la justicia de paz que hasta ahora hemos ejercido la justicia de paz a través de otra forma, y esta vez se ve muy claro, o sea, siguiendo como nos explicaron hace poco, a través del artículo, tomando como base el artículo 258 de nuestra Constitución, queremos comenzar en Venezuela, a partir de las elecciones que tenemos el 15 de diciembre, de un nuevo ejercicio, una nueva forma de ejercer la justicia de paz, de ejercerla. Y es nueva esa forma de ejercerla porque no es, hasta ahora era una forma de ejercer la justicia de paz de manera delegada, con un representante, es decir, con intermediación. No la hacíamos nosotras y nosotros, sino una intermediación, un intermediario o una intermediaria. Y nosotros lo que queremos ahora en esta nueva etapa, porque estamos empezando una nueva etapa de transición al socialismo en el marco de la revolución bolivariana, en esta nueva etapa de transformaciones que estamos comenzando ahorita el 15 de diciembre hasta el 2030, 2031, un plan de 7 transformaciones,
Y entonces, entre las transformaciones que nosotros vamos a realizar, tienen que ver con las transformaciones en el campo del ejercicio de la justicia, pero es un ejercicio directo, no es delegado. No es a través de un intermediario, una intermediaria, de un representante que tenemos, no. Es un ejercicio directo. Esto es muy importante. Y con otros criterios. No son esos criterios que tienen la parte contenciosa de las leyes, sino más bien punitiva, para decirlo en una palabra menos jurídica, ese carácter punitivo de la justicia delegada. Más en los términos que nos decía el compañero Gerardo ahorita, hablando de la experiencia de los guayú, que es otro tipo de justicia que no es punitiva. No es punitiva. Si una persona mata a otro en los pueblos guayú, por una pelea, por una rencilla, él no es que lo van, una pena, y lo van a poner 20 años preso, 30 años preso. Tiene una responsabilidad, y entonces a la viuda y a los huérfanos que dejó con el homicidio de esa persona, está comprometido en la cultura de los guayú, de nuestros guayú, tiene que mantener es un poco, ya lo explicaba el compañero Gerardo en su disertación. Entonces, lo que queremos decir es que los principios, las lógicas, los principios organizadores de la justicia de paz, no son esos, son otros, que son los que tenemos que reivindicar y que queremos resaltar esta mañana en esta actividad. Entonces, en lugar de ser una justicia basada en las lógicas de la penalización, es basada en las lógicas del respeto mutuo, de la vida. Los guayú, si usted mató a una persona y dejó huérfano a unos niños y unas niñas, y a una viuda, a una esposa, bueno, usted tendrá que el resto de su vida, no es que va a ir a la cárcel, una pena punitiva, no, sino tiene que mantener esa familia. ¿Entienden el criterio, la lógica? Que no es punitiva, sino que la vida es el criterio, es la vida, y entonces está por medio la vida de la viuda y la vida de los huérfanos y de las huérfanas. Entonces, yo quería cerrar, porque me propuse no exceder los 20 minutos. Yo me pudiera quedar aquí, hasta la tarde hablando con ustedes, pero bueno, hay 20 minutos y no quiero, lo estoy midiendo, entonces veo que ya estoy acercándome a los 20 minutos. Entonces quería cerrar con la siguiente reflexión: la solidaridad. Cuando yo me paré aquí, que el doctor José Rafael Rincón me presentó, entonces yo lo primero dije: saludos solidarios. Estamos hablando de la solidaridad. Y cuando estuve allí escuchando al doctor José Rafael Rincón hablando de todo lo que él habló sobre la ley, o sea, la base legal y las elecciones del 15 de diciembre, hubo una categoría que planteó el compañero José Rafael Rincón, que es la solidaridad. O sea, quiero que quede así. Si hay algún mensaje que queremos comunicar esta mañana, es el tema de la solidaridad. Y la solidaridad, como la entendemos nosotras y nosotros, ¿qué es la solidaridad? La solidaridad es el amor misericordioso y la humildad de corazón. Entonces, nuestra invitación es a la solidaridad, a la justicia de paz con el criterio de la solidaridad, del amor misericordioso y de la humildad de corazón. Muchas gracias.